agradezco tanto porque se lo leí a mis hijos y déjame decirte que los emocionaste. Fue maravilloso. Ay, tan bello. No, es que ese es un proceso donde nosotros tenemos que ser lo más desprendidos y amorosos que podamos porque es así. Así que te lo agradezco mucho tus lindas palabras porque en verdad me reconfortaron. Ay, no, gracias Lore por hacérmelo saber, porque la verdad pues también hace parte como de mi vivencia y de mi vida, entonces un abrazote. Gracias, lindo. Ay, qué bonito. Momentos románticos. Momento romántico. Un momento romántico. Bueno, salud, yo creo. De amor profundo con Andrés, ¿viste? Sí, hagamos un brindis por la Lore y por la entrevista que se viene ahora. Atención, Lore. Por la entrevista que se viene ahora, qué nervio. ¿Estás preparada? No, no, porque además, chiquillos, les voy a contar. El Juan a todas las personas tuvo una pre-entrevista y yo hoy día, toda atorrante, le tuve que mandar un audio y le digo, oye, ¿y qué me vaya a preguntar? Así como, lo que salga. Entonces, no, yo no preparé nada. Vamos a hablar aquí como somos nomás, lo que hemos hecho todo este tiempo. Así que no hubo ninguna pre-entrevista. Ni siquiera sé lo que me va a preguntar. Ni siquiera me dijo que qué pregunta quería hacer para las interpretaciones colectivas. Te acuso nomás. No, en las ventas de patio me tienen muy abducido. Demasiado preocupado por eso. Así que, pero es que tienes los ojitos cansados. Ese es el alcohol, porque tengo un karma, descubrí que tengo un karma con los ancestros alcohólicos. ¿Verdad? Estaba justo tomando, dice, hay un karma con los ancestros alcohólicos, y dije, todo mal. Sí. Como el último dragón. Bueno. No, pero no sé, es agua con, es water violet. Es como... Water violet. Oye, no, pero es que Lore, ¿qué íbamos a preparar? Si ya, imagínate, llevamos 20 programas, como que tenemos más para improvisar 40 minutos conversa, pues. No había que hacer tanta preparación en tu caso porque esto va a fluir. De todas formas, sí, te quiero decir que la gente, tú intentaste como tirar la cosa, que yo iba a contar cosas, pero aquí la entrevistada eres tú y la gente quería saber cosas de tu vida personal. Me escribieron por interno, no quiero dar nombres, pero me decían cosas como ya, pero la Lore, dónde nació, dónde estudió, es verdad que en su infancia recolectaba flores, cosas como esas. La vuelta al mundo y la flor estaba en el patio. Claro. ¿Se acuerdan de la serie? La cabra dio vuelta al mundo, vimos como 10 años de serie y la flor estaba en el patio. La flor estaba en el patio. Oye, así que partamos la entrevista con eso, pues cuéntanos, un aplauso para ti, bienvenida oficialmente a este bloque de entrevista. Nuestra Lorena León, terapeuta floral, historiadora, consteladora. Partamos como que nos conté algo de tu vida que se pueda saber, que sea compartible, de tu infancia, qué sé yo, a ver, cuéntate algo. Bueno, yo tengo la fortuna, chiquillos y chiquillas, de tener a mis padres vivos, ¿cierto? La manita ahí los conoce y los adora. Fui una niña muy regalona, muy consentida de papá, una hija de papá, que me ha pesado hasta el día de hoy. Más ratito ahí lo podemos profundizar un poco, porque siempre fui la regalona, ¿cierto? Pero con mucho cariño de mi padre y de mi madre, y tengo la suerte, de hecho ellos están aquí ahora, me han venido a ver todos estos días porque se desbordaron harto con la muerte de mi gatito del otro día, que me vieron muy mal, así que ellos me están acompañando. Así que con eso les puedo dar un botón de muestra de la infancia que he tenido. Nací en San Felipe, en la quinta región, en el interior. Estudié toda mi enseñanza acá. Siempre quise estudiar teatro y periodismo. Esa era la carrera que yo quería en mi vida.
Y miren cómo después con el paso de los años los hijos a veces reparan cosas que los padres no podemos hacer, porque mi hija mayor es periodista, ¿ya? No es que yo se lo haya inculcado ni mucho menos, pero pareciera que hay como una lealtad invisible al clan de terminar de hacer el proyecto que no hizo mi mamá, como llenar el corazón de mi madre porque ella no pudo. Pero la verdad es que siempre me encantó la historia, me apasiona, hasta el día de hoy me doy cuenta, por más que a veces me enojo con la historia, porque siento que he llevado tantos años cargando muertos, ¿cierto? Porque al final la historia es hablar de los que ya no están. Y el último tiempo, cuando tuve como una crisis vocacional, sentí que estaba cansada de hablar por los que estaban callados y sentí que había un tema ahí mío con la muerte y con arrastrar la historia a mi espalda, ¿ya? Pero igual así todo me encanta. Estudié en la Universidad Católica, fui compañera de Juan, de Omar, tremendos tipos, inteligentes, de verdad, chiquillos, y no porque estén ellos acá, y siempre lo he dicho, ellos fueron cabros súper estudiosos, yo de verdad los admiraba. Eran un poquito water violet, para serles honesta, ¿ya? Era como que se juntaban harto ellos y eran como un mundo bien, bien íntimo, donde no, al principio, ¿cierto? No había mucha relación, pero conversábamos, eran buenos compañeros, pero déjenme decirles que yo los admiraba mucho a ellos porque los encontraba bien secos, ya bien inteligentes. Tenían una mirada a la historia, eran rapiditos, tenían esto de generar procesos rápidos cuando hacían comentarios, y yo los admiraba profundamente. Así que esa fue como por qué llegué a estudiar historia. Ahora, yo pude haber estudiado periodismo, en ese tiempo la carrera solo se daba en Santiago, y la verdad es que eran tiempos fuertes, ¿cierto? Estábamos terminando la dictadura, había un proceso de transición, y la verdad es que mis padres no me dejaron ir a estudiar a Santiago, así es que eso es algo que yo como que de alguna manera arrastré, como esa sensación de que hubiese querido ser periodista. A mí me hubiese encantado ser periodista, me gustaba escribir, me gustaba la historia, sentía que era como el complemento perfecto para mí, pero bueno, los caminos de la vida, como dice la canción, me llevaron a estudiar historia, a conocer a estos tremendos cabros y a enamorarme de la historia, ¿ya? Oye, En un primer momento no quise ser profe, igual que tú, pues, Juan. Oye, espérate, Lore, quiero me acordé de algo que tengo que decirlo. Vamos a hacer la primera desclasificación de la noche, porque está por ahí el Omar, ¿o no? Sí, pues, está ahí. Ya. Porque yo reconozco que a veces me falla la memoria y la completo con mi imaginación. Ustedes ya saben, los Piscis creamos dramas mentales, pero yo me acuerdo que en primer año de historia había que hacer una especie como de recreación de una obra de teatro griega o romana. Sí, romana. Era para la semana de estudios romanos. ¿Te acuerdas que venían profes de Italia? Exacto, y con disfraces de época y todo. Todo. Hicimos una comedia. Eso, de Plauto, ¿no? De Plauto. Muy sí. Bien. Ya, algo me acuerdo. Pero yo me acuerdo, la única imagen que tengo, además de Plauto, era como tú con una especie de túnica y unas cosas como unos cintillos de hierba, pero que parecía auténticamente de época. Sí, no sé si está Omar ahí, lo puede corroborar o no. O, ¿qué recuerdas tú, Omar? Estoy de acuerdo con el comentario. ¿Sí o no? No sí. sé, y estaba súper metida en el personaje. De verdad, ahí me acordé porque cuando dijiste que te gustaba el teatro, yo creo que hubiera sido seca para el teatro, fíjate. Sí. Y también había teatro en Santiago, pues tampoco no había ninguna posibilidad de que me fuera para allá. Sí. Ninguna. En ese sentido fueron súper castradores mis padres, a pesar de todo el amor, ellos fueron súper determinantes. Yo tenía 17 años, entonces una cabra de provincia que tampoco es muy avispada, en el sentido de decir, tomo mi vida y lo hago nomás porque es lo que yo quiero. Siento como que ahí no perseguí mis sueños, porque no insistí, era como una hija súper bien portada. Ahora me arrepiento, me hubiese gustado portarme mal.
Pero espérate, a propósito de eso, porque me quiero pegar un salto, pero es que porque te escuché tres cosas. Hablaste de las famosas lealtades invisibles. Hablaste de la historia que arrastra muertos a la espalda, ¿cierto? Y en este ratito hay hablado mucho de la relación con tus padres. Yo sé que tú eres consteladora. Me imagino que estas experiencias de vida tendrán algo que ver con tu decisión en algún minuto de formarte en el tema de las constelaciones, ¿o no? Las constelaciones, sí. Yo fíjate que yo la primera vez que escuché hablar de Bert Hellinger, yo tenía más o menos 30 años y ya tengo 50. O sea, hace 20 años que yo escuché hablar de Bert Hellinger. Y fíjate que fui bien autodidacta porque yo empecé a estudiar solita. Me compré unos libros, me compré un libro, no sé si la Sole a lo mejor lo conoce, de la Cristina Yaguno, de una argentina que habla un libro muy básico sobre constelaciones. Y empecé a leer yo sola, por mi cuenta, porque algo me provocaba esto de que me imaginaba yo una constelación familiar y me imaginaba el cielo, ¿cachai? El cielo y la gente ordenada, de alguna manera. Era como la primera imagen que tuve de las constelaciones. Luego, cuando fui estudiando, por supuesto que la entendí también, que tiene que ver con el orden, ¿cierto? Con el orden dentro de mi sistema familiar, que finalmente forma una constelación. Sí, finalmente es lo mismo. Y fíjate que partí bien autodidacta y leí mucho sobre constelaciones en el año 2010, más o menos. Yo ya sabía harto de constelaciones. Me constelé por primera vez el año 2012. Fui a una constelación, fui sola, cagada de susto, porque las constelaciones tienen algo mágico, que siempre el final es inesperado. Siempre. Nunca vas por una cosa y terminas viendo otra cosa, pero absolutamente impresionante. Y fui sola, me acuerdo, y lo que vi en esa constelación cambió mi vida, porque la cambió. Siento que así como en la historia, Juan, en la línea de tiempo hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿cierto? Como para ordenar la historia, para mí fue antes de las constelaciones y después de las constelaciones. ¿Qué año fue eso, Lore? ¿Sí? ¿Qué año fue? En el 2012. 2012. Fue mi primera constelación que yo hice. Yo fui a constelar un tema que yo tenía. Alguien me preguntó por ahí qué signo era. Soy Géminis, soy la florcita Cherato. Entonces, mi vida cambió ahí, Juan. Yo siento que mi vida cambió y después me pasó algo muy trágico, que fue el asesinato de una amiga. Ni siquiera la muerte, fue un asesinato. Machuto. Y eso que fue muy, muy nombrado, la Mane, que está aquí de San Felipe, en ese tiempo ella era profesora del colegio donde iban mis hijos, después nos transformamos en colegas, primero fue la profesora de mis hijos. Fue un evento súper traumático para mí, ver in situ algo que tú ves en las películas. Y eso me movió, me estremeció, me movió la vida, vi la fragilidad ahí. Una madre que era madre de dos niños que eran compañeros de mis hijos, del más grande y el más chiquitito, había quedado viuda hacía 2 años y luego a ella la asesinan y esos niños quedan huérfanos. Y a mí la vida me cambió. Ese evento en mi vida me cambió. Y yo dije, necesito una explicación. Yo necesito entender por qué las cosas suceden. Porque era tan trágico ver a 2 niños que quedan huérfanos que yo no podía, mi razón no podía comprender que estas cosas sucedieran. Entonces empecé como a buscar, y empecé una búsqueda súper profunda de interior, pero eso fue como lo que me movió. Y bueno, y por esas cosas de la vida, en el 2017, me llegó una invitación a participar
de un curso, de un taller por un año de ancestrología con Pedro Engel y la Gloria Lieberman. Para ser honesto, a mí me gustaba Pedro porque lo había escuchado en la tele, lo veía en el tema del tarot, pero lo que más me gustaba de Pedro era que se había formado con la Lola Hoffman. Y yo en este tema autodidacta ya había leído a la Lola Hoffman. Entonces, y además había escuchado hablar de la Gloria Lieberman. Ella había estudiado y ella vivió muchos años en una tribu en África. Y ella venía con todo un cuento chamánico. Entonces yo dije, qué potente debe ser esta dupla de estos dos viejos. Ya ella súper chamana y él también con todo este tema. Bueno, y ellos crean este taller de ancestrología que es como la versión chilena de la constelación familiar. Ya. Así como para hacer más, para explicárselo al Andrés, que es colombiano, ¿cierto? A la Paolita, que la versión chilena de la constelación. ¿Ya? Y ellos hicieron un taller que se llamaba Ancestrología. Y cómo el influjo, ¿cierto? Y la influencia de nuestros ancestros se veían en situaciones de nuestra vida y vimos ahí los órdenes del amor, ¿cierto? Como la base fundamental de la ancestrología y de las constelaciones familiares. Y vimos el árbol genealógico y hice mi árbol. Y hacer mi árbol, chiquillos y chiquillas, fue tremendamente sanador. Yo me acuerdo que cuando encontré y recabé toda la información, y me acuerdo que lo hice y lloraba, yo lloraba. Era tan emocionante haber descubierto a Martín León, 1795, el primer abuelo que llegó a Chile, a este sector donde yo vivo, del Almendral. O sea, descubrir ese árbol para mí fue impactante. Y miren qué curioso, porque fíjense que yo a mi hija, a la más chiquitita, le puse Magdalena de Jesús, porque me llamaba mucho la atención ese nombre, Magdalena, me encanta, por todo el cuento que hay con María de Magdala, y de Jesús, porque María Magdalena era de Jesús, ¿para qué? Eso es lo real, era de él, era su pareja, era su amante, tan lindo. Se han leído o han escuchado el Cantar de los Cantares ahí, bueno, etcétera. Entonces yo, chiquillos, ahí me di cuenta que yo le había puesto a mi hija Magdalena de Jesús, y mientras hice el árbol, descubrí que mi bisabuelo se llamaba Valentín de Jesús. Y ahí entró a mi cabeza Jodorowsky, cuando él hablaba de que los nombres que uno le ponía a los hijos, ¿cierto?, venían cargados. Los que han estudiado, los que han leído genealogía de Jodorowsky, que no solamente tiene el tema del tarot, que los nombres cargan a las personas, ¿cierto?, con una fuerza importante de tu ancestro. Entonces ahí me di cuenta de esta lealtad invisible al clan, que inconscientemente yo le había puesto el nombre a mi hija de un bisabuelo que no tenía idea que se llamaba así. Wow. Y ahí como que el puzzle se me fue armando, y yo dije, esto es lo que yo busco, Oye, esto es lo que yo quiero. ¿Mm? Lore, y ¿Sí? a propósito del árbol famoso que nos estáis contando, ¿Mm? porque ya, yo te escucho y digo, como que bacán todo lo que viste, porque en el fondo de alguna forma se conectó tu cariño o tu experiencia con la historia desde una dimensión quizá súper distinta, pero del pasado y su importancia, con una línea mucho más personal de vida, de los ancestros, como decís tú, súper interesante, y calza como bien ahí esa conexión. Pero yo me pregunto ahora, y creo que la audiencia lo hace, igual la audiencia tiene que preparar sus preguntas. ¿En qué momento de tu línea de tiempo, porque tú eres famosa con nosotros por las flores de Bach, tú eres la Lore de las flores, entonces, bacana esta beta que estamos conociendo, pero cuéntanos en qué momento de historia, de tu proceso personal, las flores agarran fuerza en tu vida. En ese mismo momento. Ahí mismo. Allá, en ese mismo momento, al mismo tiempo. Ah. Porque
al mismo tiempo que veía esto de la ancestrología, la conexión que tenía con la historia como disciplina, que era lo que yo impartía en el colegio, al mismo tiempo veía a mis alumnos las dificultades que tenían para aprender. ¿Cachai? Entonces veía a los niños medicados con el famoso Aderix, con el famoso Ritalin, y yo decía, no puede ser que no exista una forma que sea diferente, que sea natural. Entonces, al mismo tiempo, mientras empecé a estudiar ancestrología, sabéis que ese año yo me desaparecí de la casa, porque viajaba a Santiago toda la semana. La Mane dice sí. Sí, yo me emancipé, yo dije a la cresta, esto es, y yo voy a seguir esto que es lo que yo quiero. Bueno, con todo el apoyo debo reconocer que mi marido es un tremendo hombre. Siempre le digo, livianito como corcho, que lo tiráis al agua. Muy poca profundidad en términos así como de indagar en sí, pero con un cariño tan profundo por lo que yo quiera hacer, que él no fue así, anda, dale, sé feliz. Bueno, y al mismo tiempo me puse a estudiar las flores, que fue un año también de estudio de flores de Bach. Entonces al mismo tiempo estudiaba ancestrología y flores, y yo decía, necesito encontrar la fórmula o la forma en que estos niñitos, sin ir contra la medicina alópata, si finalmente la medicina existe, es ciencia y es, ¿cachai? Pero debe haber algo que complemente esto. Y ahí, y por ese lado llegué a las flores, las descubrí y empecé a trabajar con ellas, ¿ya? Y ahí como que fui conectando la ancestrología con las flores de Bach. Cada vez que hablaba con alguien o con un cliente, ¿cierto? Y siempre ahí yo empezaba a indagar ahí más profundo en sus ancestros. Y después de eso dije, no, porque esto es muy chilense. Como que la gente se reía del Pedro Engel, po. Entonces como que me daba un poco de pudor. ¿Cachai? Mira la tontera, pues me daba como un poco de pudor como que lo agarraban para el leseo, como que lo encontraban poco serio, pues viste que él era así como Martincito, Tomquita, y como que el viejo no se quemaba el potito con nada, pues. Entonces era como que todo era puro amor. Y yo creo que la vida no es así, pues. Lo aprendí en las flores. Uno se conecta con todas las emociones y no las las tiene que vivir. ¿Cómo voy a estar viviendo solo amor? Entonces como que dije yo, no, tengo que buscar algo que sea más sólido. Más sólido. Y ahí, más sólido, sí. Sentía, es una tontería, pero estamos siendo súper honestos aquí. Sentía como que me desperfilaba contar, no la Gloria, sino que Pedro, porque como que la gente se reía mucho de él en ese tiempo. Ajá. Lo imitaban, entonces era como... ¿Y qué dice Pedrito? Me decían a mí. ¿Y qué dice Pedrito? Así como que yo era la pinche del Pedro, si yo era una alumna del Pedro, yo creo que ni sabía mi nombre. Y fíjate que ahí llegué al Círculo de Constelaciones Familiares de Santiago, que tiene que ver con el Círculo de Constelaciones de Barcelona, y llegué a manos del mejor, para mí, el mejor de todos, para mí, que es Alfredo Colovati. Y cuando entré a estudiar los 2 años de constelaciones, que tuve a profesores como la Sujei Alemán, mexicana, a César Corona, mexicano, que me vinieron a dar un par de módulos, a Joan Garriga, español, a Joan Corbalán, que me enseñó sobre constelaciones organizacionales y cómo aplicarlas a la empresa, y yo dije, esto es, ancestrología había sido como cursar el prekinder. Y las constelaciones eran como ir a la U. Oye, Lore, y digamos otro salto cuántico a propósito, porque veo ahí al Andrés, que ya el Andrés está como en una etapa, está viendo cosas como que les viene así. Se adelantó, empezó a barajar las cartas, pero me gustó porque en el fondo, en algún momento tenemos que preguntarte sobre, digamos, no sé cómo decirlo, porque al lado de las constelaciones, al lado de la terapia floral, el tarot también tiene lo suyo, pero es distinto, ¿cierto? Pero ¿cómo puede ser que en tu proceso, en tu camino, de repente, en tu búsqueda, aparezca el tarot y
¿Cómo se cruza? Po? ¿Cómo se cruza en tu camino y cómo se combina con toda esta Pero es que a mí maravillosa? siempre las cosas como que se me cruzan así como medias obsesivas y como medias intuitivas. Un día estaba mirando, yo dije, yo creo que el tarot tengo que aprenderlo porque yo creo que el tarot tiene relación con las flores. Y empecé a leer y encontré. Dije, yo tengo que estudiar tarot. A mí el tarot me tiene que ayudar con el tema de las flores, siempre siendo las flores lo central. Yo se lo he dicho a ustedes en todos los jueves de taroteo, chiquillos. A mí el tarot me encanta, pero para mí va a ser una herramienta para las flores. No sé si algún día yo vea el tarot, porque encuentro tan capa a la Sole, ponte tú, tan capo al André, al Juan, ¿cierto? A la misma Ignacia, que yo digo, no, yo no voy a poder llegar a eso. Y la Paula, que fue mi compañera, y la Vivi, que me daban cancha, tiro y lao. Entonces yo como que me urjo, como que digo, no, yo no sé, a lo mejor algún día voy a ser tarotista. Pero la verdad que para mí el tarot es una herramienta para entender las flores y para mezclar las flores, ¿ya? No me siento tarotista para nada, a pesar de que estudié con el mejor profe, porque ven que siempre llego al mejor. Estudié con Juan. Y bueno, ¿y cómo llegamos? Porque no sé, ¿sabéis que estaba tratando de acordarme el otro día? No sé si les ha pasado a ustedes, pero como que siento que el año 2020 hay cosas que se me olvidaron. Como que todos los días fueron iguales, entonces como que trato de recordar fechas y como que me recuerdo del Día de la Mamá, que me acuerdo que estábamos todos encerrados, después me acuerdo de mi cumpleaños, que fue el 15 de junio, y después me acuerdo del Día del Papá, y después me acuerdo de septiembre, y como que esas son las únicas fechas que recuerdo. Como que me pasó algo, como que viví una amnesia. No me acuerdo, Juan, cómo miércoles llegué hasta ti. Ah, ya, yo puedo que me acuerde algo. ¿Por qué llegamos a estar juntos los dos? Puede ser que alguna vez, porque tú, cuando yo le daba un poco más de bola a la página de Consultarot, como que algún día ofrecí como preguntas así, si quieres hacer una pregunta o algo así, y parece que ahí tú me escribiste, como si te podía tirar una carta o algo así. Ese fue un primer episodio, y después me acuerdo para tu cumple. Sí, tú me regalaste una tirada de tarot. Sí, para tu cumple en ese tiempo tenías esa estrategia de acercamiento a la gente. Hola, feliz cumpleaños, te regalo una sesión, algo así. Sí, Y parece que lo hicimos, pues. Parece que en algún momento te mandé un audio, porque tú te mandaba algunos audios. sí, parece que sí. Sí. Y después yo te dije, oye Juan, ¿sabéis qué? Yo he leído harto sobre la relación de las flores y el tarot. Claro. Y yo no sé por qué tú hiciste un taller y yo me metí ahí con el Octavio, porque Sí. en verdad hay cosas como que se me olvidaron, y llegamos a crear este juego de taroteo. O sea, Sí. lo creaste tú, pero terminamos siendo panelistas, no sé cómo, Tampoco. y ahí me acuerdo que mientras éramos panelistas yo te dije, Juan, tenéis que enseñarme tarot. Sí. He Eso sí. buscado un montón de páginas, me han ofrecido un montón de talleres y hay Sí. algo que no, como que se me tranca la pelota, hay algo como que no. Y te dije, me acuerdo, yo quiero que seáis mi profe. Sí, Y tú de me acuerdo. dijiste, ¿sabéis qué, Lore? Yo estoy ideando algo, espérame un rato. Así es. Y ahí no hiciste la propuesta y ahí conocí en el camino a la Paulita linda, preciosa, a la Vivi, ¿cierto? Me volví a reencontrar con el Omar que entró, con el Rulo, y lo pasamos, pero requete contra chancho los sábados, porque pucha que lo pasamos bien, ¿o no? Bueno, sí, sí, sí. Pero así fue como llegó, porque yo te dije, Juan, sabes que he intentado tanto estudiar tarot, pero hay algo que me pasa, que no, como que llego a la conversa con la persona y como que después digo, no quiero, como que me voy. Y cuando te dije a ti, te dije, oye, hazte una propuesta, qué sé yo, y tú como que también te animaste, ya lo teníais pensado, y nos hacís la propuesta y me pongo a estudiar contigo. Y ahí ya nos fuimos inseparables y Sí. nos fuimos con todo en los jueves de tarot. Sí, Pero po. así fue como llegué a las flores y como llegué al tarot. En- Debo decir que ha sido parte importante de este camino. Oh, muchas gracias. En todo caso, el primer jueves de taroteo que hicimos eran 4 personas, po.
Y estaba el Octavio, tú y otra persona más que después se fue. Entonces, ahí quedamos los tres de panelistas, pues los tres que fuimos. Para que la gente sepa, más o menos que... Pero bien. La tremenda audiencia. Contratados, quedan todos contratados. Claro, así como, claro, dijo, me quedé con estos dos, no me queda otra, po. Ya. ¿Cómo está la gente para hacer alguna pregunta a la Lore? ¿Cómo están ahí en sus casas? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué les ha parecido esta conversa? ¿Qué opinen algo? Bueno, yo me siento súper privilegiada de ser amiga de Lorena y yo les quiero compartir que ella es tremendamente generosa. Cada vez que ella iba a Santiago la animábamos, era el día viernes que ella tenía que partir a sus cursos y todo, era otra carita y llegaba súper contenta el día lunes al trabajo y en las horas del desayuno siempre nos compartía todo lo que ella iba aprendiendo. Y siempre se lo he dicho, que si yo le admiro algo a ella es esa generosidad que tiene de compartir lo que ella aprende. Y bueno, y como les digo, yo me siento, pero muy, yo le digo que yo soy la amiga pobre, siempre la molesto con eso a la Lore, y de verdad que en mi vida ella ha sido un regalo muy, muy significativo. Yo le digo a ella que no la quiero, que yo la amo, porque es amor de estar con el otro, en las buenas, en las malas. Y yo hoy día cuando ella me dijo, es el último, yo dije, quiero estar con ella, la quiero acompañar, porque siempre trato de estar con ella en todo, pues en los momentos buenos, en los momentos difíciles, qué sé yo, y sobre todo contarles que nosotros en un momento de yo partí siendo la profesora de su hijo, y después esas cosas de la vida empezamos a ser colegas, porque a mí me despidieron de mi trabajo y yo llegué donde estaba Lore, y yo después supe que Lore de una u otra manera había ayudado a que yo pudiera entrar a ese colegio porque le habían preguntado de mí. Y yo la veía con una amiga, qué sé yo, y siempre ellas eran un círculo como bien cerrado, pero conmigo siempre tenían una súper buena onda, súper buena disposición, y yo las miraba y decía, estas chiquillas que son entretenidas, qué sé yo. Hasta que de un día, de la noche a la mañana, empezamos como a conectarnos más, y fuimos, pero súper, súper partner. De hecho, dimos un vuelco en nuestra vida y nos cambiamos las dos de trabajo, que fue la peor que hicimos, pero hemos crecido. Nos fuimos juntas, renunciamos a todo. Claro, y me decía, nos fuimos las dos. Y antes me retó porque me dijo, ya, ¿nos cambiamos o no nos cambiamos? Pero no te quiero más escuchar que te estés quejando. Ya le dije, yo nos cambiamos. Y después yo le dije, ya, yo estoy lista. Y Mani, ¿lo hiciste? Sí, ahora te toca a ti. Y bueno, finalmente nos cambiamos las dos. Llegamos a un lugar de un colegio que es horrible en el sentido que son muchísimas personas y a nosotros no nos recibieron muy bien porque encontraban que éramos como las cuicas, como las que éramos las preferidas de la directora y nosotros ni siquiera la conocíamos, nada. Y se llegó un momento en que por estas cosas de la vida, estos aires y estas cosas, hubo un pequeño quiebre entre nosotras. Pero yo siempre le agradezco a Dios que yo le di su tiempo y su espacio y yo sabía que en algún momento de la vida nosotras nuevamente nos íbamos a reencontrar. Y fue así, yo pasito a pasito lloraba, yo hacía mucha oración y yo la miraba pasar y ella bien así, se sentaba en la sala de profesores, no me miraba ni nada y yo le mandaba amor, yo la miraba de reojo y yo lo único que hacía le mandaba amor. Jamás, nunca, estando enojadas, qué sé yo, jamás nunca hablé nada de ella, al contrario, siempre que me preguntaban, oye, con la Lore, bien, está bien, qué sé yo, aunque la Lore a mí ni me miraba, pero yo le seguía mandando amor, y yo hoy siento que nuestra amistad se ha fortalecido tanto, que yo me levanto pensando en la Lore, me acuesto pensando en la Lore, estoy con ella en cada momento, y es realmente, siento que tener un amigo, uno elige a los amigos, pero tener un amigo como ella para mí es un tremendo regalo del universo.
Y ya creo que, como me dijo el otro día, vamos a estar juntas hasta viejita, y de verdad que ella me enseña. Yo de repente, bueno, y también tengo mis cosas que yo le mando, qué sé yo, y como que complementamos, pero me encanta escucharla. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho con ella, desde la historia, porque a veces yo decía, Lore, anda a ayudarme en una clase de historia, ya, mane, partía, qué sé yo, y esa generosidad en nuestro rubro, o en la amistad de hoy en día, no se da mucho. La gente generalmente es muy para adentro, o sea, esto yo lo sé para mí. Y ese aprendizaje para uno no sirve, uno tiene que compartirlo. Así que yo igual le doy las gracias a la Lore por este último día de estar acá, de conocerlos a ustedes también, a cada uno, cómo se saludaron al comienzo de la reunión, cómo se quieren tanto ustedes, y de verdad que creo que es una persona maravillosa. Queda corta con todo lo que ella ha contado. Yo he tenido el privilegio de conocer a sus padres, que los quiero mucho, a su esposo, a sus hijos, es una familia preciosa. Y vamos, Lore, que todo va a estar bien. Te quiero mucho. Linda, mi hija. Oh, Qué oye, lindo. Me emocionó. Estoy pasando por un momento súper difícil, chiquillo. Pero vas a salir adelante, tesoro, porque tú mereces todo lo mejor con tu familia y con toda esta gente linda que de una u otra manera también te está mandando energía. Como yo te decía, la divinidad siempre nos tira paracaídas, y uno a veces ni siquiera se da cuenta. Una sonrisa, un te quiero, un estoy aquí. Hoy día a mí se me quemó hasta el almuerzo, pero no importa, yo estaba ahí contigo y sabía que tú necesitabas de mi compañía, y va a ser así siempre. Gracias, Mana. Gracias. Estoy pasando por un momento muy difícil y delicado, chiquillos, familiarmente, de salud con mi marido, algo inesperado. Y debo decir que Juan, la Vivi, la Paula, que saben más en la intimidad de nuestro taller, han sido fundamentales. Y bueno, ¿para qué decir la Mane? La Mane ha sido, desde que me levanto con su mensaje hasta que me acuesto, ha sido mi gran puntal. Entonces, en verdad, cuando uno a veces tiene estas dificultades tan grandes que son inesperadas y que tienen que ver con la salud, al final uno dice, quiero una señal, y uno tiene miles de señales, miles, desde un abrazo, desde una palabra, desde una sonrisa, y ahí está. Así que gracias, Manita, por tus palabras, porque me dan pudor, pero gracias, amiga Lore, del alma. ¿me escuchas, Dígame. Lore? Sí. No, que quiero decir algo porque, bueno, ya comentaste esto de tu situación familiar, pero yo, que la gente lo sepa, no lo había comentado nunca en alguno de los programas, pero esto ya lleva un tiempo, tu dificultad, tu frente familiar, y pucha, súper destacable que varias veces tuviste complicaciones, que el ánimo no siempre te acompañaba, pero no fallaste nunca. Hicimos 20... La semana pasada tuviste un inconveniente, no pudiste estar, y obviamente se entiende, pero después de 20 capítulos tuviste al pie, acá se dice en español como si estuviéramos hablando en otro idioma, pero se dice al pie del cañón tuviste como siempre ahí, y se agradece, fue como una gran cosa. Y antes que nos sigamos emocionando nos vamos a caer, así que paren los pañuelos, paren las lágrimas, nos vamos a caer, pero nos queda un bloque para seguir la conversa. Y te queremos tirar las cartas por Lore también. Eso, ya, Mane. Bien, ya. Para ver cómo viene el futuro. Eso, así que no se ¿Me vacuno o no me vacuno? Ya, piensa la pregunta porque no la hemos pensado, así que... Ya, sí, a la voy vuelta, a pensar. tercer bloque. Nos pegamos el porrazo, ya. Ya, súper. Vamos entonces. Y vamos con nuestro tercer bloque. Casi empezamos a hablar de la vida del mundo. Sí. Y sin grabar, pues todo mal. Y ahora sí. Oye, lo que pasa es que, mira, por esas cosas de la vida, viste que hay cosas difíciles y hay cosas buenas también. No solamente pasan cosas difíciles, también pasan cosas buenas. ¿Ya? Fíjate que me llamaron la semana antepasada, la semana del 15 de enero, me llamaron para el colegio. Ya se suponía que estábamos de vacaciones, pues, ¿cachai? ¿Ya? Hoy me fui, ¿para qué les digo, po? Los que somos profes sabemos, con el trasero firmado con 2 manos.
Dije, chuta, ahora sería como, la quinta de la torta, me van a despedir. Chuta, dije yo, ya, me fui, pues partí. Le aviso a la Mane, voy al colegio, me llamaron. Voy para allá. Bueno, en definitiva, era la directora que quería hablar conmigo, me aumentó las horas, yo tenía solamente 25 horas de historia, me aumentó a 40 horas, pero me ofreció hacerme cargo de orientación del colegio desde el prekinder a sexto, porque el otro orientador es de séptimo a octavo. Porque además estoy haciendo un postítulo en orientación que se me olvidó contarles, porque como me meto en todas las cuestiones, también me metí a estudiar orientación. Mane, estás con el micrófono abierto. Vale. Ya, y bueno, quedé en estado de shock porque dije, chuta, yo iba, ya me habían pasado cosas tan difíciles que iba como dije, me hago, ya, esto es como el remate. Y bueno, y me pidieron que me hiciera cargo del área de orientación de los más chiquititos, porque solamente la orientación estaba enfocada a la parte de la enseñanza media, y que pasaba el equipo de gestión del colegio, y me cagué de susto. Espérate, o sea que ahora además eres orientadora, vas a ser nuestra orientadora. Más encima. O sea, sí. En realidad nosotros tenemos que preguntarte a ti, nuestra vida. Hagamos fila, ya, todos preguntamos. Entonces me dolió la guata porque me di cuenta, miren qué curioso, me di cuenta que antes de meterme a un lugar ya estoy viendo la forma de escaparme. Entonces lo primero que dije, ya voy a decir que sí, pero por último si no me gusta renuncio. O sea, como inmediatamente viendo cómo el escapismo, viendo cómo por dónde me salía. Y me pillé en eso y dije, mira que soy tonta, ¿por qué estoy pensando en que por último me voy si todavía ni empiezo? Entonces esa es la pregunta, ¿cómo va? ¿Así son los Géminis? ¿Eso que estás contando es geminiano o nada que ver? No, sabéis que no tiene que ver con el Géminis, yo creo que tiene que ver con mi enneagrama. Ok. Eso lo dejamos para la próxima temporada. La próxima temporada va a ser tarot y enneagrama. Una cosa así, ¿o no? Sí, yo creo que no tiene que ver con el Géminis, tiene que ver con mi número de enneagrama. Pero Oye, Lore, sería el 9 capítulo. pero ese es el gemelo malo, el que te está hablando. ¡Claro! Oye, no, pero otra cosa que yo encuentro algo muy bonito que se mezcla acá con el hecho de que vayas a ser orientadora, porque, pucha, acá en Chile la cantidad de niños medicados por trastorno de déficit atencional, cosas así, que tú lo mezcles con las flores, lo quieras ver desde otra visión, en especial a esa edad donde todo es como tan complicado, la preadolescencia, pues como que hay tantos cambios, yo creo que lo vaya a hacer súper bien y se mezcla mucho con los estudios que tú has hecho a lo largo de estos años. De hecho, ese fue el argumento del equipo directivo para pedirme que fuera orientadora. Lo mismo que estás diciendo, Nachita, que es darle una mirada diferente a la orientación. Desde una mirada, obviamente, viene en el currículum, ¿cierto? Lo tengo que estudiar, qué sé yo, pero también darle como una mirada terapéutica. Así que fue el mismo argumento que estás diciendo tú. Así que la señora directora es bastante visionaria también, ¿eh? Está haciendo como viendo que la escuela tiene que ir para otro lado, como decía Claudio Naranjo. Si no, esto va a fracasar. Este sistema es muy perverso, entonces hay que hacer un cambio importante. Los que somos profes sabemos que es un sistema muy perverso. Entonces yo creo que la mirada va como enfocada para allá. Así que qué bonito participar de un proyecto así. Bueno, siempre la Ignacia tiene como acotaciones muy sí, ella, por eso digo que es más seca ella. Sí, es un poco bruja también, hay que decirlo, ¿no? Un poquito bruja. Siempre acierta. Es que tengo familia cerca de San Felipe. Es cosa de la región. Ya, Lore, ¿cómo se ve la pregunta?